periodista Luis Carvajal y el analista Miguel Méndez. Luis Carvajal, estás al aire. Bueno, muy buenos días a toda nuestra audiencia, nuevamente retomando nuestro programa Antipoder desde cualquier parte donde usted se encuentre. Muchas gracias Miguel Méndez, Fabiani, por estar pendiente de nosotros desde allá, desde Madrid. Bueno, hoy regresamos a esta ventana para desnudar algunas verdades que ocurren en el acontecer nacional e internacional, sobre todo en nuestro país. Como ustedes saben, este país que está viviendo esta tragedia, esta peste china. Por cierto, este es el primer tema del cual quería iniciar o quiero comenzar este programa en esta nueva entrega con todo lo que ha significado el COVID-19 para el mundo. Como ustedes saben, esta pandemia que fue catalogada así por la Organización Mundial de la Salud, muy cuestionada en estos últimos días por los propios Estados Unidos, por incluso la Unión Económica Europea, una carta que le envía las autoridades de Alemania al régimen chino en relación a lo que ha significado este cerrojo para toda la humanidad. Por primera vez en muchísimos años se siente lo que ha sido catalogado como una guerra biológica. Ya existen claras evidencias, incluso investigaciones muy avanzadas en torno a que esto, más allá de un tema pandémico, es un tema geopolítico, histórico. Incluso algunos se acercan a decir que es incluso la víspera de una guerra mundial, de la tercera guerra mundial en nuestro mundo. Yo no sé si Miguel pudiera ahondar un poco sobre este tema. Bueno, Luis, realmente, ya sea porque esto ya ha sido algo hecho adrede, ¿no? Realizado adrede, planificado, no tenemos los elementos de juicio para asegurarlo, o ya sea que esto sea por negligencia en un laboratorio de investigaciones bacteriológicas, en cualquiera de los dos casos, China lamentablemente alberga una responsabilidad directa que se traduce en bueno, lo que esto ha traído, ¿no? Lo que el COVID-19 ha quebrado al mundo, lo ha paralizado, nos ha enclaustrado en casa, nos ha reducido a prisión. Entonces, los daños de esto, ya el estado de Missouri ejerció una denuncia y parece que hay una lluvia de demandas contra la nación china por, lamentablemente, la diseminación o el ocultamiento o la negligencia de lo que haya pasado. Ya sea que esto lo hayan diseñado en un laboratorio como una mezcla entre una gripe HN1 y el virus del VIH-Sida, porque esto ataca los alveolos pulmonares y es donde la gente al final muere de una neumonía profunda que le paraliza los pulmones, que le hace una fibrosis. Anteriormente a eso ha tenido una fiebre altísima, diarrea, vómito, tos seca, un salpullido en el cuerpo, y también se presentan ahora últimamente casos de pérdida del olfato. O sea que todavía se está estudiando lo que es el COVID-19 y sus implicaciones, y también la vacuna. Lamentablemente, esto se originó efectivamente en China, en la ciudad de Wuhan, donde queda uno de los laboratorios de investigaciones bacteriológicas, de guerra bacteriológica, vamos a decirlo, más importantes del mundo. Y ahora aparecen documentos. Ahora, pero Te escucho, Luis. sí, Miguel, es que llama la atención para muchos observadores internacionales, quienes están pendientes de todo lo que ha sido esta reyerta por el tema económico y de los mercados, que por ejemplo en Beijing, en Hong Kong y en Taiwán no se haya dado eventos, o sea, que se haya pulverizado el sistema de salud y que se hayan tomado medidas a tiempos para que la pandemia no haya acusado y violado todos los estándares humanos en esas poblaciones. Eso es lo que llama la atención. Incluso llama la atención también el caso de la Unión Soviética. Y en el caso de nuestro continente,
justamente es en Ecuador donde se dan más los casos, donde se da más la proliferación de esta enfermedad como resultado de saber que existen sistemas vulnerables, como es el caso también en Brasil. Y por cierto, ya en los Estados Unidos se está llamando a reactivar nuevamente la economía. Los precios del crudo han caído de una manera desorbitante, que tiene otras razones de carácter económico, pero en todo caso, quien ha sido favorecido en toda esta guerra bacteriológica, de acuerdo a algunas estimaciones de especialistas en materias económicas, ha sido los mercados chinos. Como tú muy bien dices, es importante que le aclaremos a la audiencia que el régimen chino es un régimen dictatorial. O sea, quienes gobiernan son los nietos, los hijos y los nietos de la gente que estuvo en la marcha con Mao. O sea, es una oligarquía de verdad, es un grupo de familias, los cuales son los miembros principales del buró del Partido Comunista Chino y a la vez son los dueños, por ellos o por intermedio de familiares, de las grandes empresas que se han convertido en bancos en China. Ahora, es importante decir que China era profundamente pobre y que necesitó de la inversión extranjera norteamericana e inglesa para desarrollar unas zonas económicas exclusivas que fueron aquellos pueblos, ciudades que se cerraron solo para montar fábricas allí donde, o sea, el comunismo estaba en toda China, pero había en estas pequeñas partes, como decir Margarita, Puerto La Cruz o Paraguaná, que está muy de moda, donde allí se realizaban actividades económicas especiales. Después eso se expandió por toda China porque fue un ejemplo de desarrollo económico magnífico. Bueno, eso lo hay libertad económica en China, siempre y cuando tú no digas nada contra el gobierno o no te quejes de la gestión, ya sea municipal o estatal. Entonces, en China hay una dictadura. Yo lo que creo, Luis, es que esto brotó, puede haber sido por negligencia en un laboratorio de manejo de bacterias y de virus, y se regó. Y entonces China ocultó esto por varios meses y después posteriormente dijo que había sido en el mercado por lo del murciélago, que es la versión oficial. Yo creo realmente que esto tiene que haberse escapado o fue esparcido a propósito, no lo sabemos, lo sabremos en un futuro por por el régimen chino o por empleados públicos del sistema sanitario, que son los que trabajan en ese laboratorio. Lamentablemente, el ocultamiento que ellos ejercieron de esto, el secretismo que el régimen chino con que gobiernan estos regímenes comunistas autoritarios y dictatoriales, ¿me entiendes? Y herméticos, hizo que eso se expandiera y que no se tomaran las medidas a tiempo. Incluso el médico que lo denunció está muerto. O sea, han pasado cosas muy extrañas de las cuales China tiene que explicarle al mundo qué fue lo que realmente pasó. Bueno, otra cosa de la que hay es que explicarle al mundo nacional, en el caso venezolano, ya volviendo a nuestro tema, es lo que acontece en nuestro país, en Venezuela. ¿Sabías tú que en estos días apareció una información en torno a que se han vuelto a reunir, según algunas agencias de información, en el caso de una agencia muy connotada de información, donde se decía que se habían vuelto a reunir la oposición, algunos sectores opositores, con el gobierno. Vale decir que hace aproximadamente un mes la Asamblea Nacional, por así llamarla legítima, que dirige Juan Guaidó, tomó una decisión en esa plenaria de no volver a reunión, lo cual, si esto está ocurriendo, contradice lo que ellos mismos han establecido. Sobre este tema, yo quisiera escuchar tu opinión y no sin antes adelantar cualquier cosa en relación a lo que acontece en nuestro país. Como tú sabes, el tema de la pandemia ha generado graves problemas en esta cuarentena porque en Venezuela no existen abastecimiento de combustible, no hay combustibles, no hay centros de alimentación. El dólar llegó ayer a casi 200.000 bolívares, lo cual significa que los precios de los salarios fueron totalmente pulverizados. Y entonces nos encontramos frente a una dramática situación. Se habla incluso de hambruna, han comenzado a darse eventos no esperados como saqueo, sublevaciones de sectores que realmente se sienten desprotegidos. Entonces, frente a esto,
no han existido, existen algunas propuestas, sobre todo en el sector salud, por parte del interinato, de darle $100 a la gente que está trabajando en estos renglones. Y ya ayer el propio presidente Maduro ha anunciado que quienes reciban estos beneficios por parte del interinato serán votados definitivamente del ejecutivo, de los ejecutivos o de las nóminas de este régimen. Entonces, yo quería escuchar tu opinión en torno a esto que acontece en Venezuela en este momento. Bueno, Luis, más que una pregunta, tú siempre realizas esas sabias reflexiones, bueno, cargadas de mucha preocupación por el país, que es lo que sé que te mueve. A ti te duele mucho Venezuela, te duele tu estado Sucre, y yo creo que tienes mucho que aportar, porque lo importante es que a uno esté dispuesto en el servidor público, lo que es una persona que le duele tanto a su país, que es como una extensión de su propia familia, o sea que no puede dejar de preocuparse por el país. Cuando yo no quiero criticar, porque hay empresarios muy prósperos y también muy socialmente responsables, pero el empresario cuando acumula es para él, pues no es para el beneficio personal. Y vemos algunos que, bueno, que la cuestión pública nos preocupa tanto que estamos dispuestos a sacrificar, bueno, lo que sea que cada quien haya sacrificado por esta pelea, por la libertad y por la prosperidad de Venezuela. Mira, Luis, yo estoy muy preocupado por lo que está pasando en Venezuela, pero más preocupado estoy por lo que va a pasar. O sea, yo lamentablemente quiero decirte que yo estoy en una de las economías principales de Europa. Estoy en la tercera servicio de salud aquí en España, es el tercer servicio nacional de salud de Europa. Esta es la puerta de Europa, es un país desarrollado, un país del primer mundo y aquí hay 20.000 muertos según cifras oficiales que yo creo que no hemos comentado en este programa, que no se está contabilizando, sino solo los muertos que hay en el IFEMA. El IFEMA es como una especie de hospital gigantesco provisional que se instauró aquí en la ciudad, de la capital de España, en Madrid, y en los hospitales oficiales. Pero mucha gente, yo diría que el doble de personas, según estimaciones que he leído en los periódicos más serios, mueren en sus casas y mueren en hogares de cuidado diario, pues son gente mayor. Entonces, lamentablemente, yo creo que esta cifra es de 40.000 muertos, por lo menos 35.000, 40.000 muertos, y esto debe andar por el orden de los 200.000 infectados, porque acuérdate que hay gente que está infectada, pero no manifiesta síntomas, pero se lo pega a otra persona. Lo primero que hay que decir, Luis, es que el COVID-19 no se pega, en Venezuela ahora ustedes están entrando en esto, no se pega por estornudar ni por toser, Luis. Yo creo que se pega, creo yo, es lo que yo leo según las últimas investigaciones. Alguien va respirando por la calle y con solo tú respirar lo que él exhaló, ya te vas a contagiar. Yo creo que esto se contagia muy fácilmente, es extremadamente contagioso y a muchos de nosotros no vamos a experimentar síntomas, pero estamos contagiados. O sea, yo calculo que aquí deben haber muchos cientos de miles de contagios, solo que 200.000 presentan síntomas y solo hay 40.000 muertos. Entonces llevo a esto a Venezuela. En Venezuela, Luis, no es que no hay respiradores, no es que no hay IFEMA, no es que no hay doctores, que aquí está colapsado el sistema de salud, es que en Venezuela no hay una curita. Tú vienes denunciando, Luis Carvajal, la completa indefensión, el quiebre total de nuestro hospital, Antonio Patricio Alcalá de Cumaná y de otros hospitales del país. No, Entonces, de todo el sistema de salud en Venezuela está colapsado, no existe, o sea, eso se acabó hace tiempo. ¿Tú te imaginas entonces combatir a un virus extremadamente contagioso cuando la gente no se puede recluir en su casa porque no puede hacer lo que se hace aquí, que es que cada quien llama y la compra te llega a la puerta, sino que todo el mundo anda en la calle buscando para resolver cómo comer? Eso se está contagiando entre la gente. Lo que pasa es que está empezando allá. Dios quiera, Jesús de la Divina Misericordia, todo, pues Dios en general, Jesús en general, que nos engloba a todos los católicos, cristianos, ortodoxos, que esto no avance, pero yo veo que está pasando allá lo mismo cuando empezó aquí y nadie creía. Aquí las autoridades se mofaron, fue motivo de chanza, fue risa lo que les dio de ponerse la mascarilla y de todo esto porque era algo lejano en Italia que lo veían. Igual hoy en Venezuela, la gente es pendiente de comer, el bulevar de Katia full, el bulevar de Petare, la redoma Petare full y también el mercado full, porque la gente no puede obedecer la cuarentena porque la situación de quiebre total de la economía que ha generado Chávez y Maduro ha llevado a la gente a una hambruna generalizada. Ya somos un caso para la Cruz Roja, como decía en un video Larpietri hace unos 20 años. Y bueno, lamentablemente, Luis, yo sí avisoro y tengo que decirlo con responsabilidad, aunque duela,
una gran cantidad de contagios, cientos de miles de contagios. Si aquí hay 200.000, calcula tú lo que puede llegar en Venezuela cuando no se está obedeciendo la cuarentena. Y también, lamentablemente, tengo que avisorar que habrá una gran cantidad de fallecidos porque no hay en el sistema de salud los respiradores, ni hay nada para tratar a esas personas. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo puedes mantenerte tú enclaustrado en tu casa sin salir a buscar comida para no tener que estar en contacto con otras personas? Y que también los venezolanos obedeceremos las normas de distanciamiento social, que no estamos acostumbrados a eso. En estos países, Luis, la gente vive segregada, no son igualmente sociables que nosotros. No es que eso sea bueno o malo, sus costumbres, pues son gente parca, sobria, muy noble, por cierto, y muy sensibles y muy solidarios, pero son gente que cada quien, en Madrid dice cada quien a lo suyo, ¿no? En Madrid cada quien a lo suyo. En Venezuela tú sabes que no es así, el vecino es familia, Claro. la familia es gregaria, uno está acostumbrado a ver al hijo, al nieto, seguido, permanentemente. Bueno, vamos a ver, nos vamos a poner a prueba a los venezolanos y yo espero que Dios nos guíe porque necesitamos mucha ayuda porque lo que se le viene encima a Venezuela con la pandemia es algo, ya empieza, ya no es que vino de allá o vino el otro, ya el gobierno tiene que reconocer que hay 20 contagiados en Margarita, que hay tal, lo que el gobierno reconoce, que yo creo que eso es el 1% de lo que realmente la pandemia está haciendo estragos en Venezuela. Bueno, en la otra parte de tu pregunta, lamentablemente, ahora que se deja de mover el mundo, ahora que se paraliza, que se anestesia el mundo, bueno, ahora podemos apreciar que empiezan las guerras entre las bandas del narcotráfico. ¿Por qué? Bueno, Luis, porque el narcotráfico se camufla en vuelos, entre miles de vuelos que se hacen diarios entre países, ¿verdad? Vuelos privados y públicos, o sea, de aerolíneas privadas también, pero quiero decir de uso público, y aviones privados. Y también se camufla entre el tráfico naval normal, bueno, por ejemplo, Venezuela y Aruba tienen un correaje. Todo lo que se consume en Aruba, como usted podrá entender, en Aruba no hay siembras de tomate, ni de zanahoria, ni de lechuga. Todo eso viene de Venezuela. Y entonces ahora, Luis, allí se camuflaba un tráfico de estupefacientes y lamentablemente, hay que decirlo aquí, no es un secreto para nadie, no es que Donald Trump, el gobierno norteamericano como tal, ha colocado a la alta cúpula del gobierno en una lista de narcotraficantes, donde estuvo Pablo Escobar, donde estuvo de narcoterrorismo, mejor dicho, porque estaba Bin Laden, Soleimani, al-Zawahiri, y todos terminaron como terminaron, que lamentablemente pues o terminas con 3 cadenas perpetuas como el Chapo, o terminan muertos en pedazos, recogido en pedazos como Soleimani, dado de baja. Bueno, ahí está colocado esta gente. Entonces el gobierno ahora está buscando contener el tráfico de droga, sobre todo de Vargas, de Puerto Cabello, de Paraguaná, y por qué no decirlo, Sucre también es un estado exportador de droga, que no es que la producen allí, pero que es tránsito. Entonces ahora, por supuesto, como los cubanos saben lo que le pasó a Noriega, vieron muy bien que a Noriega le quitan, lo destronan por el tema del narcotráfico, porque le dio amparo a Pablo Escobar. Ahora Maduro tiene que cuidarse. Entonces tiene que cuidar y tiene que recoger a todos estos narcos pequeños. Cuando digo narcos pequeños, es el jefe de Carirubana, el jefe de Puerto Cabello, porque cada localidad, cada SODI, cada REDI tiene su narco particular. O sea, no es solamente el cartel de los soles, el cartel de los sobrinos, el cartel me explico, de los altos capitostes militares del régimen, sino que también hay subcarteles pequeños en cada localidad, y esos carteles no pueden ahorita, por órdenes de Cuba y de Maduro, exportar 2-3 toneladas porque una patrulla norteamericana va a capturar ese barco y va a decir, aquí está, Maduro sí es narcotraficante, aquí están 2 toneladas de cocaína. Ese gobierno no es un gobierno, es un cartel. Bueno, lamentablemente, Luis, yo me he dedicado a estudiar cómo se cataloga, según las Naciones Unidas, un narcoestado. Guinea Ecuatorial y otros ejemplos de que son países cuyas economías funcionan por los réditos que otorga la droga. Pero lo que me encontré es que ninguno de esos gobiernos, el presidente y los ministros y los militares son efectivamente narcotraficantes, sino simplemente que se lucran de un porcentaje, o sea, mantienen la forma, Luis. Lamentablemente en Venezuela ya esto llegó a otro nivel. Venezuela no es un narcoestado, Venezuela es otra cosa, es un cartel de la droga al poder en Venezuela. O sea, aquí se amplió las ambiciones desmedidas de dinero en la medida en que se fue arruinando la industria petrolera por falta de inversión. Venezuela es una economía que funciona con la cocaína, y yo quiero decir que por ahí yo, a manera de chanza, yo fui el que mandé esa mancheta que rodó por varias partes del país, que dice, bueno, si el petro estaba anclado al barril, ahora que el barril vale menos 10%, que ya subió un poco, ahora se recuperó. Bueno, entonces ahora el petro está anclado al kilo de coca.
O sea, eso es lo que mueve la economía venezolana. Entonces vemos lo que ocurrió en Falcón, donde lamentablemente ahí está involucrado varios personeros de la oposición. Y yo quiero decir en este programa, sin comprometerte a ti para nada, porque tú no sabías que yo iba a decir esto, yo estoy ensamblando una lista de los narcotraficantes, narcodiputados, narcopolíticos y narcoempresarios del estado Sucre. En el estado Sucre el narcotráfico ha hecho estragos y está manejando los hilos del poder por detrás. Y sepan que desde aquí y en contacto directo con las organizaciones internacionales, porque si no fuera por el COVID-19 yo iba, tú lo sabes bien, a un curso en el Departamento de Estado, en la DEA y en el FBI. Yo iba invitado por el gobierno de los Estados Unidos, lamentablemente se cayó esa invitación por razones que todos conocemos de esto, pero yo quiero decirles que no habrá impunidad. El largo brazo de la justicia va por ustedes, no lo salva ni Mambarito, y van a pagar la quiebra del país, van a pagar el tráfico de estupefacientes mientras nuestros venezolanos están caminando muriéndose de hambre, y van a pagar también todos esos niños que se mueren en el JM de los Ríos porque no hay una inyección, porque no hay una vía, porque no hay ni siquiera un médico, porque los médicos han tenido que emigrar. Todo eso sí van a responder ante Dios, pero también ante la justicia humana, porque así como unos nazis asesinaron, que se cumplió ayer el día de Israel, ¿no? de la celebración de la conmemoración del holocausto, mejor dicho, no puede ser celebración. Y entonces los israelitas se dedicaron a perseguir, para hacer justicia a estos elementos que se dedicaron a erradicarlos a ellos del mundo. Bueno, yo quiero decirle que habemos algunos que queremos que en Venezuela no haya impunidad, porque la impunidad del 4 de febrero, la impunidad del 27 de noviembre, la impunidad con la corrupción es lo que nos tiene aquí. Entonces no es un tema de venganza ahora, personal. A mí nadie me ha hecho nada. Es un tema de justicia, Luis, de justicia para que otras personas no reediten eso que está pasando, que es que Venezuela se ha convertido en un cloacal de la droga, en un albañal de la corrupción, y a Venezuela hay que desinfectarla, hay que limpiarla. A muchos de esos delincuentes hay que darlos de baja, lamentablemente no se van a rendir. Yo quisiera que se les garantizaran sus derechos humanos, pero no, eso no va a ocurrir, porque ellos no van a entregar las armas voluntariamente. Entonces nosotros tenemos que tener un enfoque como el de Colombia. Como Uribe acabó con la guerrilla y la llevó a la mesa de la negociación, que algunos dicen que debió acabarla completa, debió reducirla a la nada, porque por ahora todo el directorio está dentro de Venezuela. Yo quiero decir que en Venezuela también nos vamos a dedicar algunos patriotas a desinfectar y a limpiar el país, porque no puede continuar como va. Venezuela está en el último estado de la depauperación moral. La gente en Araya y la gente en Cumanacoa está en la calle por hambre. Esa no es gente de oposición, Luis. Se está muriendo de hambre, no tiene qué comer. Sus hijos están ya en la desnutrición crónica, sus abuelos muriendo, y la gente, francamente, no le importa. O sea, cuando digo la gente, el establishment político que está en el exilio comiendo bien, que está bien resuelto, y que ahora me informan que le van a dar $20,000, Luis, a cada diputado. Yo espero que parte de ese dinero lo donen ellos a un fondo para darle de comer a los caminantes que ahora están teniendo que retornar al infierno que hoy se ha convertido Venezuela, porque ni siquiera tienen como una choza con 4 palos y un techo de palma para poder dormir en Colombia, en Ecuador y en Perú. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de llegar a esta vergüenza nacional? ¿Me explico? Te doy la palabra, Luis Carvajal, que quiere señalar algo. Sí, para señalar dos cosas, y con esto ya vamos cerrando el programa. No sé cuánto tiempo, si tú ya estás midiendo los 20 minutos de programas. Sí. Lo que quería señalar en relación al tema del narcotráfico, que es un tema para muchos tabú y que algunos periodistas no queremos tocar por problemas por supuesto, de cubrir nuestra seguridad. A lo mejor algunos políticos no lo quieren tocar porque quizás son financiados en sus campañas electorales, como acaba de evidenciarse en el caso del Estado Falcón y el Estado Aragua, donde hay más de 24 diputados que fueron financiados por el narcotráfico, según dicho, por los propios narcos que allí pululan, que allí viven, como el caso de Maclé, que dijo en Colombia que él tenía una lista de más de 100 personas, incluso incluyendo grandes generales y oficiales de las Fuerzas Armadas. Pero en todo caso, en el caso del Estado Sucre, fíjate que me he puesto a hacer un análisis en relación a muchos jóvenes, sobre todo en la zona de Paria, y te puedo decir que más incluso del 25% de jóvenes hoy que están en cárceles americanas, europeas, hijos de pescadores, están purgando penas porque han sido mulas del narcotráfico. Eso es un crimen de lesa humanidad que por supuesto alguien tendrá algún día
que resarcirle a la justicia venezolana y al pueblo venezolano. Y el otro tema es en torno a una denuncia que tú acabas de hacer en relación a lo que acaba de ocurrir tanto en Araya como en Cumanacoa, donde tú vas a llevar en el municipio Monte denuncias por violación de derechos humanos. Esos son los dos temas para ir cerrando el programa. Bueno, ya para ir culminando, sí, Luis, mira, el gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, y el alcalde del municipio Monte ordenaron indiscriminadamente una sangrienta represión con fusiles, lo cual no está permitido, no está permisado según la normativa de la ONU, ni la normativa tampoco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Pacto de San José. No se puede reprimir una manifestación con fusiles. Aquel decreto que hace un par de años Padrino legisló, o sea, decretó pues eso, de que se puede entrar con un fusil cargado a una manifestación, eso no se puede hacer. Eso es prohibitivo porque ahí evidentemente hay unos recursos a nivel de gases, de no letales se llama eso, para contener una manifestación. Ahí yo vi la gente con piedras, yo no vi la gente armada en todos los videos que hemos podido ver. Entonces no se justificaba una desproporción, se dice eso en materia de derechos humanos, de la aplicación de la fuerza pública, que lamentablemente ya no es fuerza pública, sino que son grupos represivos, mercenarios del régimen, pagados con los dineros de la droga, y esa gente va a ir contra su propio pueblo, un pecado que no tiene perdón de Dios, que el propio Bolívar dice que el colmo de la miseria es volver el arma contra su propio pueblo. Entonces, lamentablemente, eso ocurrió en el municipio Monte y ahí tiene que haber unos responsables. A mí se me indican por varios testimonios que el gobernador es el que ordena a la policía del estado Sucre, la cual incurrió en exceso, y la Guardia Nacional, el comandante de la Guardia Nacional, también tendrá que responder porque estas cosas no se olvidan nunca. Los que estén viendo este programa y hayan intentado ir 20, 15 años después a los Estados Unidos, después de ejercer una gobernación, una alcaldía, y de repente les niegan la visa y le dicen, es que usted tiene un problema aquí de derechos humanos, saben de lo que estoy hablando, saben que esto no prescribe jamás. Y además es un delito de lesa humanidad, porque tú estás reprimiendo un pueblo que tú mismo hambreaste. Esto es gravísimo. Vamos a llevar las denuncias hasta las últimas consecuencias en distintas instancias internacionales, y ahora cuando vemos el caso de Cliver Alcalá nos damos cuenta que aunque mañana quieran decir que son opositores o mañana quieran retirarse al exilio dorado, el largo brazo de la justicia va por ustedes y van a tener que responder en tribunales internacionales cuando les pongan la braga naranja y estén esposados de tobillos y de manos, y ahí se pudran en esa cárcel, que es lo que merece una persona que sale a asesinar a sus propios connacionales, compatriotas venezolanos con hambre. No, después no lloren y no pidan clemencia, porque yo sé que cerca y próxima está la hora de que todos estos delincuentes, y por cierto, quiero decirlo, también los delincuentes políticos de la oposición, que se lucran, que reciben dinero de esos narcos por debajo y que van y cenan con el gobernador, que son diputadotes y se llenan la boca, pero por eso es que no ahondan en las denuncias, por eso es que no responsabilizan, porque por debajo van y se sientan con la delincuencia, con el narcoterrorismo, porque también nuestro Estado es base para el terrorismo islámico. También nuestro estado Sucre es base para el narcotráfico. Entonces, esos que no denuncian también serán responsables por omisión porque no cumplen su derecho, porque un diputado tiene inmunidad para denunciar lo que tú y yo, que somos ciudadanos comunes, no podemos denunciar. Para eso a ellos le ampara una inmunidad constitucional y además es el deber que tienen como venezolanos y como funcionarios públicos. Bueno, Luis, despido este magnífico y maravilloso programa de unas reflexiones muy sabias tuyas, propias de un periodista, que tengo que hacerte un reconocimiento de que no cesas, de que no claudicas, no te arrodillas y sigues ejerciendo el periodismo con el espíritu puro y noble que él conlleva, que él lleva en sí mismo, que es denunciar, lamentablemente, aún cuando ningún medio de comunicación del Estado Sucre va a decir las cosas que aquí decimos, ningún diputado del Estado Sucre va a denunciar lo que aquí decimos, porque yo creo que muchos de ellos tienen un paso ya en la mesita o tienen una mano agarrada del narcotráfico regional y del narcoterrorismo, que es aún más grave. Vaya para ti mi reconocimiento y cerramos este programa que espero que tú ya despidas cerrando, pues, clausurando esto. Bueno, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Hemos llegado al final de este programa. Será una próxima edición y emisión. Recuerden que nosotros somos para desnudar la verdad. Este es su Antipoder. Hasta una próxima emisión. Antipoder, la verdad al desnudo. Volveremos pronto.